Proceso personal de software aplicado a la formación universitaria. Una revisión sistemática de la literatura. Autores: Guillermo Andrés Arduino, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional del Nordeste. Verónica Andrea Volati, CONICET, SINAPTIP, UTN, Facultad Regional Resistencia. En este trabajo se presenta el análisis realizado del uso de las prácticas de proceso personal de software en la enseñanza educativa superior. El mismo se realizó a través de un proceso de revisión sistemática de la literatura y ha sido realizado desde el punto de vista de la calidad de software, productividad y validación, con la finalidad de aplicarse al aprendizaje que acerca a los estudiantes total o parcialmente a un entorno de trabajo y buenas prácticas a ser utilizadas en contextos reales de la actividad profesional. Como resultado, se evidenciaron las diferentes estrategias y herramientas utilizadas en este enfoque de enseñanza que permite la integración de este framework. En un entorno educativo, para enseñar a desarrollar software, es necesario articular la educación desde el punto de vista tecnológico, es decir, estructuras, entornos, entre otras cosas, y desde el punto de vista profesional, lo que permitirá la consolidación de establecer procesos de calidad de software. Teniendo en cuenta esto, es necesario una guía que posibilite que el estudiante cuente con una herramienta que le permita acercarse a escenarios de producción real. El objetivo es introducir buenas prácticas de desarrollo de software en la etapa de formación universitaria de los estudiantes de informática. Se considera necesario diseñar un modelo de medición de productividad basado en indicadores de cumplimiento de las buenas prácticas, que permitan validar con la información obtenida en un curso de programación que se ofrecerá a los alumnos universitarios de los últimos años de la carrera de licenciatura en sistemas de información. En este sentido, el uso de las prácticas de proceso de software personal como estrategia de enseñanza podría alcanzar dicho objetivo. El procedimiento empleado para llevar a cabo este estudio es el de revisión sistemática de la literatura, RCL. Para esto se ha realizado una adaptación al método propuesto por Kitchenham y Charters. El método propone las siguientes fases secuenciales: la planificación, ejecución y análisis de resultados, y una cuarta fase que es la de documentación, paralela a las tres primeras y en la cual se almacenan los resultados obtenidos. Para ello, se plantearon las preguntas de investigación y las palabras claves para la ejecución en las cadenas de búsqueda en las fuentes de búsqueda. Las preguntas de investigación fueron las siguientes: ¿PSP es aplicable en ámbitos de educación superior? ¿Cómo se valida la aplicación del proceso? ¿Existe algún modelo de medición de productividad basado en PSP? ¿Qué características de calidad son consideradas? Estas preguntas determinan el contexto de la investigación y los datos que se quieren obtener y las fuentes de búsqueda donde deberá buscarse y qué artículos son los que deberán tenerse en cuenta. Para las palabras claves se utilizaron dos términos: las palabras claves en español y palabras claves en inglés, con la finalidad de obtener la máxima cobertura de artículos posibles. Las palabras claves en español fueron proceso personal de software y prácticas, y las palabras claves en inglés fueron las traducciones de las mismas: personal software process and practice. La cadena en español de búsqueda fue el proceso personal de software and prácticas, y la cadena en inglés fue el personal process software and practice. Con esta cadena se trató de buscar la mayor cantidad de artículos relevantes posibles que puedan cubrir las preguntas de investigación planteadas. Las fuentes de búsqueda fueron diversas y trataron de agrupar todas las librerías posibles que son de importancia académica. Para ello se utilizó Google Académico, Cielo, Dialnet, el repositorio de CEDICI de la Universidad de La Plata, Mendeley, Academic Microsoft, la librería de ACM, IE-Explore y Springer Link. Luego de establecer las fuentes de búsqueda, se establecieron los criterios de inclusión y exclusión para los artículos encontrados. Como criterio de inclusión, se determinaron aquellos que sean los artículos relacionados con implementación de PSP en organizaciones públicas o privadas, los artículos publicados como trabajo de posgrado o grado,
y los artículos publicados en congresos y revistas. Como criterio de exclusión, se tomaron en cuenta los artículos relacionados que implementan otras metodologías pero sin aplicar PSP, artículos relacionados con la aplicación de PSP pero sin casos de estudios, literatura gris relacionadas a los artículos no publicados y artículos que no estén publicados en idiomas español o inglés. Se procedió a la ejecución de la RCL. Lo primero que se hizo es la aplicación de la cadena de búsqueda y filtros por repositorios. Para ello, cada sitio posee una propia sintaxis de consulta, lo cual llevó a adaptar la cadena de búsqueda a fin de ser utilizada por los diferentes motores. El periodo de consulta se halló comprendido entre los años 2010 y 2020, considerando que este periodo es significativo para encontrar diversos artículos que se refieran a la temática buscada. Luego de aplicar estas cadenas de búsqueda, se agrupó por temática los artículos encontrados. Para ello se tuvo en cuenta el nombre del trabajo y su perspectiva de investigación, la identificación de PSP y las prácticas existentes en la propuesta, la aplicación de PSP en la educación superior, las características típicas de calidad contenidas en los casos de estudios, las validaciones aplicadas al ejecutar PSP en algún caso de estudio o en la enseñanza superior. Con la ejecución de la RCL, se agruparon los estudios primarios de acuerdo a una temática que posean una misma línea de investigación encontrada en la fuente de búsqueda. Esto simplificó el análisis de los trabajos recopilados, facilitando las respuestas a las preguntas de investigación. Como criterio de evaluación de agrupamiento, se tomó en cuenta que estos fueran coherentes. Se evaluaron las preguntas de investigación y el contenido de los artículos, como así también la condición de que al menos deban cumplir con 2 de los criterios de inclusión. Se delimitaron 3 valores posibles para poder validar si esos artículos podían ingresar en un agrupamiento o en otro. El aporte significativo, lo que daba al valor del artículo un peso de 1, un aporte parcial que daba al artículo un peso de 0,5 y un aporte básico que daba un aporte de 0,25. No se consideró tener en cuenta un aporte de 0, ya que los artículos que fueron seleccionados luego de la depuración de los artículos encontrados, se consideraban que todos podían realizar algún aporte a las preguntas de investigación. Luego se procedió a la ejecución de la revisión. En base a los criterios de inclusión y exclusión, se almacenaron los estudios encontrados, extrayendo algunos datos como ser títulos, autores, resumen, etc. Se eliminaron los estudios duplicados y todos aquellos que no formaran parte de la agrupación final de la selección. Siguiendo con la ejecución de la RCL, se procedió a la selección primaria de búsqueda. El total de resultados obtenidos fue de 31.555 artículos al utilizar las cadenas de búsqueda, determinando entonces los artículos encontrados. Un punto a destacar es que se tomaron agrupaciones en la librería de hasta 10 artículos por página y se evaluaron hasta la tercera página de cada uno de ellos. Asimismo, en librerías con artículos encontrados de una cantidad superior a 100, se procedió a tomar solo los primeros 30 artículos, teniendo en cuenta solamente el título de los mismos y su relación con la temática abordada en la RCL. El mayor aporte de las librerías fue de Mendeley, Academic Microsoft y eExplore, con un 53% en conjunto. Luego se determinaron los estudios primarios, donde Academic Microsoft aportó un 30% y CEDICI junto a Dialnet fueron el registro más bajo con un 3% de aporte. A partir de esta selección primaria de búsquedas se procedió a la distribución de artículos por temática. Para ello se definieron 4 tópicos: la calidad aplicada a PSP, la enseñanza en nivel superior de PSP, validación de la aplicación de PSP en casos de estudios y casos de estudios de productividad en PSP. Luego de agrupar
los artículos por temática, se procedió a la validación de dichos agrupamientos. Puede notarse que el mayor aporte lo hacen los textos de enseñanza en educación superior con un 36%, lo cual corresponde a lo esperado al ejecutar la RCL, por ser el agrupamiento al cual está orientado el objetivo de la misma. Cabe destacar que estas validaciones del agrupamiento se hicieron en base a los criterios de evaluación y en base a la ejecución de la revisión sistemática de la literatura. Respondiendo a las preguntas de investigación. Primera pregunta, ¿PSP es aplicable en ámbitos de educación superior? Diferentes autores plantean la necesidad de integrar y adaptar los contenidos de las asignaturas para poder visualizar el impacto de PSP en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se pueden observar diferentes estrategias para poder implementar PSP en educación. Sin embargo, en ninguno se menciona cómo trabajar con cursos con masividad de alumnos. Como así también se nota que el tratamiento es para cursos que están en etapa de finalización de la carrera de grado, pero no para quienes se encuentran en el ciclo intermedio. Una dificultad es el poder realizar estas actividades en cursos que posean masividad de alumnos. Para ello, la literatura sugiere el trabajo entre equipos de pares, logrando un mejoramiento y apropiación de las técnicas necesarias para ejecutar el framework. La segunda pregunta, ¿cómo validar la aplicación del proceso? PSP como framework se adapta al desarrollador individual en sus funciones. Como tal, no está delimitado por la programación y menos por alguna metodología. Para poder validar la utilización y resultados de uso de este framework se requieren datos estadísticos que solo se consiguen luego de varios proyectos realizados. Este análisis generalmente se hace al finalizar. Así se examinan los procesos y se proponen mejoras. Esto ayuda a validar los efectos positivos y realizar los ajustes sobre las desviaciones negativas. Esto puede hacerse a través de las listas de revisión, pruebas de plazo esperado y realmente realizados para cumplimentar las tareas del proyecto. La pregunta 3. ¿Existe algún modelo de medición de productividad basado en PSP? En la literatura analizada se ven distintos modelos para la medición de productividad en PSP. La literatura de base incluye el ciclo de vida del software con la aplicación del framework y es primordial para entender los modelos de productividad. En la mayoría de los artículos relevados se puede ver diferentes tipos de modelos que miden la productividad de un proyecto a través de seguimiento de tareas, siempre con la idea de mejorar tiempos y cargas de desarrollo. Estos modelos son aplicables para luego validar la eficacia de la ejecución del proyecto como se planteó en la pregunta de investigación anterior. La cuarta pregunta, ¿qué características de calidad son consideradas? La creación de sistemas en la actualidad establece normas y procedimientos para que generen la satisfacción de los requerimientos de los clientes relacionadas con una gestión de la calidad. Es así como PSP se acopla a modelos de calidad como CMMI, ISO, SPICE, entre otros, por su característica de robustez y replicabilidad. Para ello, debe ser gestionado a través de la gestión del conocimiento, lo que asegura a la organización correcta y la socialización de los procesos obtenidos. Como conclusión, podemos decir que existe mucha literatura en cuanto a la enseñanza en educación superior, con diferentes escenarios y métodos que acercan el uso del framework al estudiante, poniéndolo en un contexto de competencias a adquirir en escenarios reales de desarrollo. Esto, a su vez, logra aprendizajes significativos, reduciendo en cierta medida el desgranamiento en una actividad que posee una dureza en su enseñanza. Lo que lleva a visualizar que la productividad y la validación, tanto en ambientes académicos como profesionales, es capaz de realizarse a través de mediciones que son contrastadas con estudios empíricos que avalan el uso de este framework. Cabe destacar que el uso de diferentes librerías y la búsqueda de textos en inglés permitió tener una visión más completa del panorama de la utilización y enseñanza del framework. Como línea futura, se propone aplicar esta revisión sistemática de la literatura a la tesis de Maestría de Tecnologías de la Información. Muchas gracias por haber escuchado esta presentación y si tienen alguna pregunta serán respondidas.